Cada país tiene una constitución sobre la cual descansa el gobierno. Todo gobierno trabaja en base a una constitución que son las normas que tiene aquel pueblo. Hay pueblos que son pobres, naciones que son muy pobres. Tenemos la nación de Sudán en África, que es la más pobre, se considera una de las más pobres del mundo. Pero también tenemos en el hemisferio del Caribe Haití, que es un país muy pobre. Algunos consideran comprar siempre lo más barato, pero hay un dicho que dice: lo barato sale caro. ¿Por qué razón? Porque es barato. Alguno puede comprar una pieza de ropa, de zapatos, por un precio alto, y otra persona dice: yo compré eso por tanto. Es probable que se dañe primero lo que se compró por un precio más barato. Hay relaciones que cuestan un poco más y pueden ser más duraderas porque costaron más. Hay relaciones que no cuestan y lo que no cuesta no se valora. Por eso es que se rompen con facilidad y se lastiman con facilidad. Este país, como también México, Guatemala, El Salvador, tienen cada presidente el deber de leer la constitución de ese país. ¿Sobre qué regla descansa su nación? Lamentablemente muchos no la leen. Prometen y prometen algo que no está en la Constitución, luego no lo cumplen. No lo cumplen porque no hay ley que les exija cumplir lo que prometieron. Por eso es que un político puede prometer hasta cambiarle los zapatos a alguien y no lo cumple, porque aquello no está escrito en la Constitución. Es importante que nosotros conozcamos, como por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel descansa su gobierno en la Biblia judía. Ahí descansan ellos sobre las bases bíblicas. El pueblo de Israel es amado por unos y odiado por otros. Pero ellos, eso es lo que aprendieron, eso es lo que establecieron, y sobre esa constitución trabajan. No matarás. Los 10 mandamientos ellos los tienen como columnas en el pueblo de Israel. Por eso Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. La salvación para nosotros, que no nacimos en Israel, no la tenemos porque nosotros seamos buenas personas. Cristo abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar y ser parte del pueblo de Dios. Así que tenemos que entender cómo funciona un poco el gobierno de Israel. Nosotros no tenemos presidente como iglesia. Nosotros funcionamos como en base a un rey. Cristo no es el presidente, Él es el rey. Él dijo: yo he venido a establecer el reino en medio de vosotros. Juan, que ha sido el más grande profeta que ha existido,
Él dijo, detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, haciendo referencia al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Pero a Jesucristo no solamente lo conoció Juan y los apóstoles, también Moisés habló de Cristo impresionantemente. Ya había una revelación para los profetas de antes de Cristo. A Moisés se le reveló Cristo. También al profeta Elías. Ellos hablaron de Cristo, no mencionaron la palabra Cristo, pero hablaron del que había de venir. El salmista David es uno de los que más revelaron la persona de Cristo. El sacrificio de Cristo está escrito en los Salmos. Por eso es que el pueblo de Dios no debe de caminar en opinión. Mirá lo que dijo el hermano, oí lo que dice por allá tal pastor. El YouTube es un arma de doble filo. Hay quienes miran las redes sociales y oyen que alguien está hablando y usa una Biblia. Es posible que aquella persona sea contrario al Evangelio. Y va a comenzar a filtrar ideas que no están en la Constitución nuestra. Entonces muchos dirán, tengo una revelación que Dios me dio. Dios no les ha dado tal revelación. Lo miraron en YouTube y luego lo presentan como si fuera una revelación de Dios. Para que yo vea una predicación de YouTube pasa no sé cuánto tiempo. Tal vez he visto a 2 personas predicando nomás. Es importante que nosotros, ¿dónde está el pueblo de Dios? No mire tanto que predicador de aquí, que predicador de allá. Puede ser que se confunda y luego pierda el rumbo de lo que es esto, de lo que son las verdaderas promesas de Dios. Les comentaba de esta señora que me preguntaba si se tenía que celebrar a las madres, porque he oído que se ha regado una voz, lo he oído en varios lugares, aquí también lo oigo en Virginia, que no se pueden celebrar cumpleaños, ni se puede celebrar la Navidad, ni Día de la Madre, ni Día del Padre. Están tan descontrolados que yo no sé si ellos consideran vivir en otro planeta. ¿Cuántos son hijos de Dios? Por eso no es bueno oír tanta opinión, porque muchas de estas opiniones no están en la Biblia, pero se filtran en las redes sociales. El deber de los que predicamos la Biblia, la palabra de Dios, es corroborarlo con la Biblia, fundamentarlo con la Biblia, y todos serán bendecidos. El que es espiritual oye las cosas espiritualmente. El que es de la carne nomás oye las cosas carnalmente y dice, el pastor dijo tal cosa, no dice, el Señor habló. Entonces, cuando celebramos honrando a Dios, cuando celebramos exaltando a Dios, debemos entender que Él es sobre todo y sobre todos. Nadie le puede quitar la honra a Dios. Pero la Biblia dice, al que honra, honra, refiriéndose a los hombres. Hay presidentes que han hecho excelente trabajo.
Hay otros presidentes que han hecho trabajos terribles. He oído que en la República del Salvador han removido hasta los piojos de ahí. Hicieron un pésimo trabajo. Pactaron con la guerrilla, con que eran los pandilleros, negociaron, les pagaron por votos, han hecho un solo desorden. Ahora los han removido. Y hay un enojo. Hay muchos que están enojados. Pero hay otros que están felices. Porque cuando se hace todo en orden, las cosas pueden salir muy bien. Por eso estamos orando por la República del Salvador. Porque en medio de todo, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Aleluya. Y yo no sé por qué le dieron chance de gobernar a los demonios. A los demonios que eran de un partido asesino, FMLN, asesinos. Se enfrentaron y mataron, quemaron, hicieron daño. Y ellos le querían dar también quebrada para que los pandilleros levantaran su propio partido político. Imagínate, para que siguieran gobernando. Es bueno entender cómo se mueven las cosas. Lo que es correcto y lo que no es correcto no es correcto. ¿Dónde está el pueblo de Dios? México, ya sabemos, está bañado en sangre. Algún día el Señor tratará con México. Guatemala ocupó por un tiempo posiciones de reino. Se predicó mucho evangelio en Guatemala. Últimamente Guatemala ha ido perdiendo y el enemigo se ha ido apoderando de nuevo. Hablo un poco de Centroamérica porque en América, los Estados Unidos, hay mucho centroamericano. Es importante orar por los presidentes de Centroamérica para que el Señor vaya tomando control de todo. ¿Y quién va a salir ganando? Vamos a salir ganando todos. Porque cuando el hombre trabaja con una constitución, cuando el hombre trabaja en base a un documento legal, eso es importante. Satanás está derrotado. Declare conmigo, Satanás está derrotado. A mí me da pena oír las opiniones de la gente. Hay personas que opinan y dice, yo pienso, es que yo lo siento. Eso es casi nada. El que yo lo siento, eso no tiene fundamento. El que yo opino no tiene un fundamento, son opiniones. Pero cuando alguien habla y dice, aquí en la Biblia he encontrado una palabra maravillosa, aquello me hace pensar que este es un hombre sabio. Este es un hombre sabio, una mujer sabia, que está fundamentando sus ideas en la Biblia. Esta persona va a triunfar. El día viernes en la tarde me llamaba un pastor de aquí de Virginia y me hizo unas preguntas. Después me dice la pastora, veo que este siervo es humilde. Digo, sí, porque él está reconociendo que hay cosas que hay que investigarlas. Y me hizo algunas preguntas
acerca de la teología, acerca de algunos principios, y me dijo, con esas respuestas yo creo que voy a pasar mi clase de hermenéutica en el instituto. Digo, sí, posiblemente. Tenemos que oír el buen consejo. No te dejes llevar por opiniones, déjate llevar por el consejo de la palabra de Dios. No falla. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo quiero presentarles un poquito de la Escritura con humildad, esperando que tanto los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes esta tarde? Señor, gracias porque tenemos una iglesia de puros viejos. ¿No hay jóvenes? Hoy ya no les pregunto. El libro de Gálatas, capítulo 4, puede verlo en su teléfono. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gálatas capítulo 4 y el verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Aquí hay una palabra muy interesante. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ponga toda su atención a esta breve palabra, porque puede ser que se encienda una luz en tu corazón, en tu mente. Aquí hay 2 mujeres. Hay un hombre que tiene 2 mujeres. Sucede que el viejo Abraham era un hombre el cual se casó, pero no tuvieron hijos. No tuvieron, llegaron a mayores y no tenían hijos. Pero sucedió algo. Era un hombre que le creía a Dios. Era loco creyente de Dios. Exageradamente creyente a Dios. Porque hay quienes le creen a Dios, pero le creen poquito. Dice, yo creo en Dios, pero le creen poquito.
Cuando algo es de Dios, prospera. No hay diablo que pueda hacer daño a lo que es de Dios, porque es de Dios. Cuando alguien levanta una calumnia del pastor, dice, le voy a hacer daño a ese hombre, se va a hacer daño a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, porque está peleando en contra de un poder, Dios tiene todo en orden. Abraham era un loco creyente. Es de esa gente que si Dios le habla, él le cree. Y le creyó a Dios. Le dijo, te vas a ir de este rancho y te vas a ir a otro lugar. Nosotros como latinos decimos, ¿y cómo yo voy a dejar esto? Si aquí está mi familia, aquí pago poquita renta, ¿cómo me voy a ir? Cuestionaríamos inmediatamente la decisión de Dios. Abraham, teniendo una hacienda muy bonita, animales y todo, el Señor le dijo, muchacho, tienes que salir de aquí. Le creyó a Dios, salió de su pueblo. ¿Y para dónde voy? A una tierra muy buena, muy próspera. Te voy a llevar a un lugar muy bonito. Señor, entonces que quede esto ahí, déjalo. Le creyó a Dios. En el camino, Dios también le habló. Le dijo, fíjate que veo que tú eres un hombre de fe. Un hombre de fe. Te voy a dar un hijo. Le habla a su mujer, ella lo toma como broma. Le habla a él, dice, pero a esta edad, si ya tengo tantos años, sí te voy a dar un hijo. Te prometo que te voy a dar un hijo. A eso se le llama promesa de Dios. Pero como pasó un tiempo y su mujer no quedaba embarazada, entonces se pusieron de acuerdo él y su mujer que Abraham se llegara a la criada. Y él dijo, mujer, pues si tú me das el permiso, yo me llego a ella. Y se llegó a la criada. Y la criada era una mujer muy fértil, joven. Inmediatamente concibió y dio a luz la criada. Decidme, dice la palabra, los que están oyendo la ley. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Aquí puede haber una pregunta. ¿Cómo es que este hombre tiene hijos aquí y tiene hijos aquí? Yo diría, es un pecador. No se junten con ese pecador. Automáticamente un hermano diría, este hombre tiene un hijo aquí y un hijo allá, es un pecador, tírenle piedras porque es pecador. Entonces está diciendo, los que queréis estar bajo la ley. Algunos se creen muy espirituales
y opinan sin fundamento. Por eso el Señor está presentando a Abraham. Dice, vean que Abraham tenía 2 mujeres. Aquí hay sabiduría, aquí hay entendimiento, para que muchos entendamos cómo y cuál es el propósito de Dios. Porque en esta maravillosa nación, Estados Unidos de América, que nos abrió la puerta, nos abrazó y nos ha dado provisión que no hubiésemos tenido ni en 5 vidas en nuestra tierra, Dios, diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Aquí hay muchos casos en donde un hombre tiene hijos aquí y luego tiene hijos aquí. Y eso siempre ha sido un debate. Siempre ha sido una situación. Porque aquella mujer se une a un varón, pero ella tenía hijos. Y también sucede que él tenía hijos. Si nosotros queremos ser muy espirituales, cometeríamos un error. Un error sin fundamento. Y condenaríamos a alguien porque tiene hijos antes y tiene hijos después. Queremos establecer una ley. Pero ¿qué dice la Biblia referente a esto? Podemos establecer una ley porque lo normal debería ser que el hombre encuentre a una mujer virgen y se case con ella. Eso es lo normal. Eso entra completamente en lo normal. ¿A dónde encontrará el hombre a una virgen? Es la pregunta. Aunque la mujer sea soltera, una cosa es que sea soltera, otra cosa es que sea virgen. Porque puede ser soltera y tiene mucha más experiencia que aún una casada. Ahí levantaríamos otro debate. Ahí vendría otro problema. Por eso el Señor nos quiere abrir el entendimiento y nos quiere revelar algo para que todos salgamos bendecidos en esta tarde. Que todos salgamos plenamente bendecidos. Y dice, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, que era la esposa. Inmediatamente aquí condenaríamos a Abraham, porque nosotros lo tenemos en alta posición, el padre de la fe. Pero hay acuerdos. Su esposa acordó que él se uniera a la criada. Entonces, luego dice, el hijo de la esclava nació primero, fíjese, según la carne, más el de la libre nació después. Y según la ley, el hijo primero era el heredero de todo, según la ley. El primer hijo es el heredero de todo. Pero en este caso, el primer hijo de Abraham no fue de su esposa, sino de la criada. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿quién es el verdaderamente heredero? ¿Quién es el heredero? Pero luego aclara y dice, lo cual es una alegoría. Ahí hay un misterio que debemos de entender, lo cual es una alegoría. La palabra alegoría significa algo similar. Una obra de arte, una exposición literaria,
algo que se parece uno con otro, es algo similar. Eso significa la palabra alegoría. Abraham tuvo 2 hijos. Uno era de su criada y el otro de su esposa. Pero luego dice, esta es una alegoría, que significa es algo igual. Los 2 son hijos de Abraham. No se puede negar un hijo. El que haya sido hijo de la criada no quiere decir que no era hijo de Abraham. La diferencia es que Abraham se unió según la carne, no según la perfecta voluntad de Dios, sino según la carne. Él unió su carne y en la carne tuvo un hijo. Eso muchos no lo logran entender. Y es donde dice, este es mi hijo, pero tu hijo para mí no es nada. Y han habido pleitos por los hijos de la mujer y los hijos del varón. Hay pleito. Y dice, es que tenés que aceptar a mis hijos, tú tenés que aceptar y hay un pleito. Los 2 casos son similares. Los 2 casos son similares. El hombre tiene que entender que su mujer ya tenía hijos. Y la mujer debe entender que el hombre también tenía hijos. Lo que significa que si los 2 se ponen de acuerdo, pueden trabajar a favor de una causa. Acabo de oír de una situación en Nueva York. Yo traté de orientar un poco a esta mujer, pero me dijo ella, es que mire, desde que trajo a sus 3 hijos, los hijos hablaban de su mamá que estaba en Centroamérica. Y él es dueño de un negocio en Nueva York. Y le dijo, mujer, no te preocupes. Yo voy a trabajar más para que tanto mis hijos como nuestros hijos tengan comida. Pero ahí comenzó un debate, comenzó cierta discusión. Mi sugerencia fue, hermana, porque es conocedora de Dios, también él, ora a Dios para que te ponga amor. Me dijo, si ya los hijos ya no viven aquí, ya los hijos tienen 18 años y se han apartado, pero hemos quedado en que yo no tengo paz por los hijos. Aquí hay una aclaración de parte del Señor. Estas mujeres de Abraham son las que establecen 2 pactos, que quiere decir 2 familias, 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, que es la criada. La criada se unió con el siervo Abraham. Lamentablemente sus hijos fueron solamente en la carne, de tal manera que esos niños vinieron marcados de esclavitud. Más el hijo que tuvo con su esposa, ese fue un hijo porque Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo. Pero la palabra dice que los 2 son 2 pactos.
Dios no va a retirar su palabra. Si Él dice que son pactos, es algo establecido. ¿Qué significa? Te voy a bendecir a tu hijo que tuviste con la criada, y también te voy a bendecir a este, porque yo te prometí que te lo iba a bendecir. Te lo voy a bendecir. ¿Y qué sucedió? Ahora nosotros podemos ver que hay un país llamado Arabia Saudita. Arabia es el país más fuerte entre los árabes, aunque hay otros como Egipto, Libia, que también hay mucho hijo de la criada, porque se multiplicaron. Los ismaelitas se le llama, los ismaelitas se multiplicaron. Ellos son los árabes ahora. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Es Israel. Jacob estableció el pueblo de Israel. Son dos pactos. Por eso entre ellos siempre hay pleitos, discusiones, diferencias. Y les hablé de orar por el presidente de El Salvador, porque él viene de descendencia de los ismaelitas, según la carne. Él viene de los árabes, porque los padres de él son de Palestina. Un hombre muy sabio, un hombre muy abierto, un hombre muy inteligente, un hombre muy entendido, un hombre que supera a varios líderes de Latinoamérica. Muchos líderes de Latinoamérica deberían de ir a que él les dé clase de política, clase de economía, clase de moral, clase cívica, clase de constitución. Lo que es simple. No podía yo hablar del presidente anterior. ¿Cómo voy a enviar a un hijo que le dé clase un criminal? Consciente yo que es un criminal. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ahora bien, estos dos pueblos, los de Israel con los de Arabia, están trabajando últimamente. Están trabajando en unidad. Están buscando hacer las paces. Israel siempre ha tenido pleito porque los palestinos le tiran misiles, le están lanzando cohetes. Israel le responde y le destruye un montón de lugares, y así ha sido siempre. El Salvador está librando una batalla espiritual, ya que El Salvador debería de ser parte, y lo dijo el presidente salvadoreño, no de un triángulo, sino de un cuadrado. ¿Por qué? Porque el triángulo tiene una representación carnal que se puede ver como algo abusado. Pero un cuadrado no se puede abusar, ya que tiene 4 ángulos iguales. En cambio, el triángulo solamente tiene 3 ángulos.
Esto requiere otra explicación. Pero este Día de las Madres, y aquí hay dos mujeres que dan a luz. Una se siente orgullosa de dar a luz y la otra también. Pero luego viene aquella situación de pleito y el Señor lo aclara diciendo: mas Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí es donde les digo que hay un pleito espiritual en El Salvador. Y puede ser para Centroamérica. Hay una situación de una pelea en los aires. El Salvador ha sido un pueblo que lleva bastante tiempo de sufrimiento. 12 años de una guerra sanguinaria, horrible y terrible, detestable. Pusieron a pelear hermanos contra hermanos. Ahí no era que se mataron los de Rusia contra los de la China, no, entre hermanos. Ahí estaban las dos fuerzas, Agar y Sara, peleando entre hermanos. Los dos son hijos de Abraham, pero peleando entre sí. Termina supuestamente la guerra y comienza el pandillerismo. ¿A quién mata el pandillero? A los mismos de su pueblo, robándoles, extorsionándoles, amenazándoles, quitándoles, hasta las gallinas les quitaban. ¿Quiénes? Los hijos, muchos de ellos de militares y muchos de ellos hijos de guerrilleros. Otra vez la confrontación. El pueblo de nuevo sufriendo. Todavía no se ha logrado superar eso. Todavía. Las fuerzas peleando. La esclava peleando contra la libre. Iglesia de Cristo. Nosotros como hijos de Dios hemos traído los dos pactos adentro. Hemos venido marcados por la idolatría que nos sembró España. España nos amoló, estableciendo ídolos, y nos hicieron creer a los mexicanos, que todavía están bien idólatras, y todo Centroamérica, nos hicieron creer y nos vendieron ídolos. Y hasta el día de hoy, muchos aún de nuestra familia defienden, olvídate, lo defienden con uña y diente. Es que yo tengo una religión, la religión de mis padres. ¿Qué están haciendo? Viviendo en esclavitud. Todavía hay hijos de la esclava viviendo en la esclavitud. Y hay un pueblo que es minoría, que con todos los errores y con todas las oposiciones y con todas las batallas
en medio de la guerra, en medio de las pandillas perversas, hostiles y desagradables, en medio de todo eso, en medio, ha habido un pueblo que le creyó a Dios. Tanto en Latinoamérica, porque no solamente en la República de El Salvador, también es un fenómeno que se da en México, está plagado de crimen, al grado tal que los que pasan por México tienen que besarle los pies a los diferentes grupos armados, porque se ha incrementado los hijos de la esclava y están tratando de dominar. Entonces hay mujeres que dan a luz 2 hijos varones, uno como Abel y el otro como Caín, el niño bueno y el niño que no es bueno. Y el niño bueno se porta bien, porque es bueno, el hijo de la promesa. Pero está el otro hijo, el que le da dolores de cabeza al padre y a la madre. Entonces la madre dice: pero si los 2 han salido de mí, ella quisiera abrazarlos a los 2, pero el hijo necio dice: a mí nadie me quiere. Pueden haber hijas también: a mí nadie me quiere, tú no me quieres, tú tampoco me quieres, y está con una amargura. Ese es el hijo de la carne, el hijo de la carne. Y la madre se encuentra en dolor, dice: este hijo me salió bueno, este hijo no me salió tan bueno, y a la madre le duele. Pero tengo una buena noticia para todos nosotros. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Nosotros tenemos una gran oportunidad. Y la oportunidad que tenemos es de abrazar la fe de Cristo. Cuando abrazamos la fe de Cristo, estamos abrazando los fundamentos. Cristo no violó ninguna regla. Cristo no quebrantó la ley. Él la cumplió total. Siempre que lo señalaban, Él siempre les respondía. Y aún así lo llevaron a la cruz. Pero eso, el que lo llevaran a la cruz, nos abrió a nosotros, a los latinos. La Biblia dice los gentiles, que somos los que no somos judíos. Se nos abrió la puerta para que nosotros abrazáramos la fe de Cristo, el mensaje de Cristo, la oportunidad de Cristo. Y Él viene para deshacer las obras de Satanás y para darnos vida y vida en abundancia. Cristo aparece como el gran mediador y también aparece como el redentor. El mediador es el que pelea una causa aunque seamos culpables. Aunque hayamos cometido graves errores, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando aceptamos y decimos: yo acepto a Cristo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Cuando decimos Señor, está diciendo como mi Rey. Cuando decimos como mi Salvador, estamos diciendo como mi abogado, mi Rey, mi abogado. Yo acepto a Jesucristo en mí
como mi Señor y como mi Salvador y como mi Redentor. No valía nada, porque la brujería condenaba al que practicaba brujería, lo condenaba a muerte. Y ahora hay muchos brujos que no han querido nada de Dios, pero algunos se arrepintieron de sus acciones perversas, sucias y detestables, y se abrazaron a la fe de Cristo. Eran esclavos, ahora están abrazados de la fe de Cristo. Muchas mujeres cometieron errores. Algunos se saben, otros no. Muchos hombres cometimos también errores. Algunos se saben, otros no se saben. Pero todos, cuando oímos que Cristo era la alternativa, que Cristo era el Rey y que era el abogado y que era el Redentor, aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos ser parte de la Jerusalén celestial. Porque dice, como mi Señor y como mi Salvador. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es el Rey. Alguien dele la gloria a Dios. Él es el Rey, el Rey, el Rey, el Rey, el Rey. Yo lo acepté como Rey. Y cuando dice Salvador, es abogado, el que me salva. Yo estaba destinado a ser condenado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Las mujeres estaban también condenadas por sus acciones. Los hombres también no teníamos alternativa. Pero Cristo nos salvó y nos redimió, que significa pagó cuando yo no valía nada. Él pagó. Dice, yo lo compro, yo pago por ella. Señor, pero tengo un hijo de uno y tengo un hijo de otro. Entonces hubiera dicho la ley, eso está muy malo. Quiere decir que ahí hubo algún error. La ley diría eso. Pero aquella mujer oyó que hay un Cristo amoroso, que hay un Rey. En medio de la oscuridad hay una luz. Y consciente que ella falló dejando al marido de la juventud. Falló el hombre dejando a la mujer de su juventud. Fallamos. ¿Y ahora qué hacemos? Viene alguien en la carne que no es espiritual y comienza a señalar: este hombre es mentiroso, este es un mentiroso, esta mujer es una mentirosa, pero eso está señalando en la carne. No está viendo el propósito de Dios. El propósito de Dios no es la mente del hombre. Él dice, mas hay una madre para todos. Esa es Jerusalén. Ella es la madre de todos. Está diciendo, la que nos va a abrazar a todos. Por eso dice, regocíjate, tú que eras estéril, regocíjate,
Alaba a Dios. Hermanos, si ustedes entienden la palabra de Dios, alaben a Dios. Si alguien los calumnia, alaben a Dios. Si alguien los señala, alaben a Dios. Porque qué bueno y qué maravilloso que no es el hombre mi juez. Él no es mi juez. Si Él me condena, Él será condenado. Si Él me maldice, Él será maldito. Si Él me acusa, Él será acusado. Porque yo ya fui comprado, yo ya fui redimido. El que pagó por mí lo hizo a precio de sangre. El que pagó por usted lo hizo a precio de sangre en una cruz. Él te dio la vida, Él te dio la oportunidad y ahora somos libres. Alguien dele la gloria a Dios. Hoy somos libres. Somos libres. Aquí ya no hay señalamiento. Aquí yo, aún siendo el líder, con humildad, no puedo condenar. Porque tú has venido a la Jerusalén. Y si yo te condeno en la Jerusalén, puede ser que yo me esté señalando a mí mismo. Yo no puedo decir este es mejor que este, pero sí te puedo garantizar que si tú dejas la carne, dejas de vivir en esclavitud, dejas de vivir en una falsa religión, dejas de vivir en tus propias ideas y te humillas delante del Señor y que sea el Espíritu Santo el que te guíe, tú vas a aprender a ver a todos como alguien importante. A todos. Aquella mujer tiene hijos del primer esposo y del segundo. Es importante, porque tú ya no eres del que mira todo en la carne, y ahora lo miras espiritualmente. Cristo me compró a mí. Yo también era esclavo. Muchos eran esclavos del cigarrillo. Otros eran esclavos de la droga. Otros eran esclavos del alcohol. Otros eran esclavos de la prostitución. Otros eran esclavos de la mentira. Otros eran esclavos de la calumnia. Otros de otras cosas. Pero un día nos dimos cuenta que alguien bello, precioso, lindo, nos llamó y nos dijo: hijo, yo ya no quiero que vivas como esclavo. ¿Que no ves que los esclavos no prosperan? ¿Que no ves que los esclavos viven en amargura, en dolor? Porque el esclavo siempre está señalando. Tú vas a ver siempre al que es esclavo siempre señalando que aquel vive bien y yo no vivo bien, aquel tiene, yo no tengo. Siempre está señalando algo. Pero cuando el hombre es libre, dice: qué bendición, que Dios lo bendiga más, que Dios le dé mucho más, que tiene un buen empleo, que Dios lo prospere más. Si tiene una familia, que Dios bendiga a su familia. Pero hermano, que no era usted el que en otro tiempo usted quería hacer las cosas. No,
Eso era en la carne. Y en la carne me estaba haciendo daño. Ahora yo tengo una madre, una verdadera madre que me abrazó y me amamantó y me alimentó. ¿Y quién es esa madre? Se llama Jerusalén. Jerusalén, la bella. Ella me abrió las puertas. Jesús miró Jerusalén y lloró. Y lloró cuando vio Jerusalén. Se vistió para ir a Jerusalén. Se arregló para ir a Jerusalén. Jesús, Señor, ¿vas para Jerusalén? Sí. Y lloró cuando vio a Jerusalén, cuando vio a la madre. Y él dijo: Jerusalén, no maten a los profetas. No echen a los que son enviados. ¿Por qué lo hacen? Y lloró por Jerusalén. Ese llanto de Jesús por Jerusalén, las lágrimas que brotaron de sus ojos, son la gracia. Su sudor, su sangre, su ADN brotando. Sus lágrimas son la gracia por Jerusalén, para que Jerusalén nos abrazara, para que Jerusalén se abriera y abrazara al huérfano, a la viuda, al desdichado, al abandonado, a la mujer maltratada. Jerusalén, la bella Jerusalén, es la madre de todos nosotros. Eso dice la Biblia. Jerusalén es la madre. Alguien dele la gloria a Dios. Es madre de todos nosotros. Por eso es que si una hermana dice: yo tengo un niño, amén, bienaventurada. Otra dice: yo no tengo, bienaventurada. Yo tengo 3 hijos, bienaventurada. Yo tengo un hijo, bienaventurada. Porque todos somos hijos de Jerusalén. Y al final de todo esto, ¿sabe dónde vamos a vivir? En la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén. Tal vez la palabra la entendiste un poco. Tal vez la entendiste poquito. Pero grábate esto: yo ya no soy esclavo. Yo ya no soy esclava. Y aunque venga cualquiera a señalarte y a calumniarte, se está haciendo daño él mismo, porque yo soy parte. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Y allá en Jerusalén tienen un templo los musulmanes, y ahí también están los judíos. También ahí adoran, ahí están adorando. La salvación viene de Dios, y muchos ismaelitas se convertirán, y muchos que han vivido en la religión se van a convertir,
cuando oigan que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bienaventuradas las mujeres que son madres. El deber de ustedes, mujeres, es peleen espiritualmente. Lloro, ayuno, oración, para que no se te pierdan los pollos, para que ninguno de ellos se pierda. La mujer representando a la Jerusalén, la mujer representando a la iglesia, la mujer representando algo bonito. Yo admiro la maravillosa obra de Dios en la mujer. Admiro lo que Dios le dio, porque aún nosotros como adultos pasamos también por el vientre de una mujer. Allí estuvimos, nadando adentro. Pero ahora estamos aquí con propósitos firmes de alabar su nombre, para sentirle cerca. No permitas que ninguno se te pierda. Pelea por ellos, llora por ellos, ayuna por ellos, profetiza por ellos. Porque si no lo haces, te podría doler. Cuando un hijo muere, a quien más le duele es a la madre. Pero estamos en buen tiempo. Reflexionar, despertar. Mi hijo no se me va a perder. El pueblo diga gloria a Dios. Mi hija no se me va a perder. El pueblo diga gloria a Dios. Vamos a pelear. Lo vamos a salvar. Vamos a luchar. No importa el ayuno. No importa la vigilia que tengas que hacer. Pero lo tienes que ver en la casa de Dios, adorando y glorificando al Rey. Antes de que Cristo venga, antes de que tú te vayas con el Señor, lo tienes que ver rendido a los pies de Cristo. Libéralo de la esclavitud, de la droga, del crimen, del alcohol. Libéralo en el nombre de Jesús. Nos ponemos en pie, iglesia. No te prestes a oír lo que hablen mal de ti. No le des oído. Dale oído a la voz de Dios. Él te dice en esta tarde: mujer, tú eres importante. Tú puedes salvar a tu hija y a tu hijo del mal camino donde se encuentra. Tú lo puedes rescatar en el nombre de Jesús. Aunque veas que aquello es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Declaramos que tus hijos han de venir a los pies de Cristo. Mujeres, digan amén. Tus hijos han de venir a los pies de Cristo. Todos.
Declara que serán predicadores de la palabra, adoradores. Enséñales a confiar en Dios, la mejor herencia que les puede dar. Impáctalos con la oración. Impacta su corazón y su mente a través del ayuno. En la madrugada llora delante del Rey y dile: Señor, cambia a mi hijo, cámbiala a mi hija. Y hemos de ver grandes milagros. Amado Dios y Padre que estás en gloria, quisiera tener más palabras para mostrar, Señor, tus verdades eternas. Bendigo al que me calumnia. Bendigo al que a mi espalda habla mal de mí. Lo bendigo porque no saben lo que hacen. Bendigo a aquellos que hablan mal de este pueblo. Lo bendigo porque no saben lo que hacen. Pido, Señor, misericordia para ellos antes de que venga el día ardiente como un horno y no tengan escapatoria. En esta hora, Señor, nomás declaro que las mujeres que son madres se vean ellas como una Jerusalén que peleará para salvar a sus hijos, que abrazará a sus hijos a través de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la búsqueda, del buen ejemplo. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Dale la gloria a Dios, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre.